pasaría si te dijera que el verdadero superpoder es cuidar de tu salud mental? El 66.3% de los colombianos declara que en algún momento de su vida ha enfrentado algún problema de salud mental. Esto según una encuesta del Ministerio de Salud y Protección Social con el Centro Nacional de Consultoría. Esta encuesta fue aplicada a 3.430 personas mayores de 18 años con el fin de conocer la percepción que tienen los colombianos sobre salud mental. Los saluda Francis Rangel y es un gusto para mí hacer parte de Área Saludable, para que juntos cuidemos de su salud y prevengamos la enfermedad. Recuerden que ahora nos pueden escuchar en Spotify. Nos encuentran con nuestro nombre Área Saludable o también en nuestra página web www.loscomuneroshv.com. En el programa de hoy me encuentro con Emily Pérez, quien nos estará acompañando a lo largo de este programa. Bienvenida, Emily. Muchas gracias, Francis. Es un placer poder acompañarlos nuevamente en este programa y sobre todo para abordar este tema de salud mental que afecta a todos los aspectos de nuestra vida, cómo pensamos, cómo nos sentimos y cómo actuamos. La salud mental también es un tema que influye en la forma en que manejamos el estrés, nos relacionamos con los demás y tomamos decisiones. Mantener una buena salud mental es tan importante como cuidar nuestra salud física. Así es, Emily. En definitiva, este es un tema de vital importancia para el desarrollo personal y profesional de todos nosotros. Sin duda, esto es algo que todos debemos conocer y es por eso que hoy en Área Saludable vamos a hablar sobre salud mental. Para ello, durante este programa estaremos en compañía de la doctora Danitza Esther Rodríguez Bonet y la doctora Angie Acevedo Mateus, ambas psicólogas de nuestra institución. Doctoras, muchas gracias por estar aquí con nosotras para hablar sobre algo tan importante como la salud mental. Gracias por la invitación a este programa tan maravilloso que me parece que es lo relacionado con la salud mental y todo lo que ello conlleva. Muchas gracias a ustedes por la invitación y claro que estamos dispuestas a aclarar ciertas dudas y hablar sobre temas primordiales en la salud mental. El 30% de la población encuestada en el estudio mencionado por Francis al inicio de nuestro podcast considera que su salud mental es regular y el 10% la considera mala, lo cual a mi parecer es una cifra alarmante, ya que indica que casi el 50% de la población considera no tener una buena salud mental. Doctora Angie, ¿cómo podemos interpretar esta cifra del Ministerio de Salud? Como lo mencionabas, Emily, realmente es una cifra muy alarmante. ¿En qué sentido? En que muchas personas consideran que no tienen alguna dificultad o no consideran la necesidad de recibir atención por parte de un profesional de la salud, que en este caso estamos hablando de psicólogos, psiquiatras, porque independientemente consideran que todos los ámbitos en su vida están bien, ¿sí? Cuando absolutamente considero yo de manera profesional, todos en algún momento necesitamos la orientación de una persona que realmente esté capacitada, porque muchas veces hay problemas, hay situaciones que aunque para nosotros puede parecer normal y cero alarmante, silenciosamente hay muchos síntomas que sí están causando daño clínicamente significativo. Entonces realmente me parece algo muy importante pues esta cifra que tú has mencionado, porque como le indicas, independientemente consideran que no necesitan ayuda de nadie. ¿Qué se considera tener salud mental? En el estudio realizado por el Ministerio de Salud se le hizo esta pregunta a los colombianos encuestados y más de la mitad asocian la salud mental a 3 características. La primera es sentirse bien, feliz y en paz consigo mismo. La segunda es tener buena salud física, comer, dormir y descansar. Y la tercera, superar las dificultades y seguir adelante con las ganas de vivir. Pero además de conocer los resultados de este estudio, también es importante ver que nosotros como institución de salud, nuestro compromiso es velar por el bienestar de nuestros pacientes y sus familias. Por eso, Francis Rangel le preguntó a los usuarios de nuestro hospital qué considera que es salud mental y esto fue lo que nos respondieron. Creo que es tener una tranquilidad en el diario vivir, estar conforme con las cosas que uno puede adquirir y estar tranquilo de lo que uno está haciendo en el momento. Estar en equilibrio. Tener tranquilidad. Es saber sobrellevar las cosas, sentirse uno en paz y tranquilo a pesar de las adversidades, de los problemas.
abrir la mente siempre a las cosas positivas. Pues saber llevar las cosas, los problemas, no exaltarse uno. Estar bien psicológicamente y la misma pues, palabra lo dice mental, ¿no? O sea, que todo esté funcionando acorde a como debe ser. Doctora Danitza y doctora Angie, ¿qué tan acertados están nuestros pacientes frente a la percepción que tienen frente a la salud mental? Bueno, en realidad sí tienen aciertos en lo que comentaron en la entrevista que realizaron. Tener una salud mental, según lo que indica la Organización Mundial de la salud mental es un estado de bienestar en el cual el individuo es capaz de reconocer sus propias capacidades y desenvolverse en diferentes áreas de la vida. Todo lo que dijeron los usuarios es correcto en cierta medida, ya que los seres humanos tenemos en un entorno áreas de ajuste. Estas áreas van desde la parte cognitiva, educativa, laboral, social, familiar, sexual, emocional, las cuales en algún punto pueden verse alteradas por ciertas situaciones que se salen de control, dependiendo de la capacidad de cada sujeto para afrontar sus propias problemáticas. Es importante educar mucho más a las personas debido a que pueden llegar a confundir lo que es un estado de tristeza, angustia, estrés o ansiedad, que son emociones consideradas secundarias en el ser humano, y llegar a pensar que tienen perturbaciones o trastornos clínicos como el trastorno depresivo, el trastorno de ansiedad, estrés grave, pánico, y que en realidad estas sí necesitan una atención médica, en la mayoría de los casos farmacológica. Bueno, como lo mencionaba mi colega, hay mucha información. Creo que hoy en día también hay una sobreinformación acerca de los síntomas y los signos que pueden repercutir en distintos trastornos, como lo mencionaba Danitza. Es importante también a su vez el poder educar a aquellas personas realmente lo que es la salud mental, ¿no? Porque lo que ellos decían sí es estado de bienestar, es estar en un estado de tranquilidad, pero a su vez yo considero que como las personas creen que todo está bien, que todo está calmado, entonces tengo una buena salud mental, pero como lo mencionaba mi colega, hay unos, yo le digo subsistemas, que independientemente cuando uno se desequilibra, es decir, en la parte laboral o en la parte sentimental o en la parte social, logra impactar en la salud emocional y en la salud mental en general. Entonces ahí es donde está como el reto, creo que hoy en día, ¿no? Porque las redes sociales, podcasts como este y demás, cuando se hacen con personas que realmente no son capacitadas, pueden dar una mala información y entonces un estado de tristeza, de una vez dicen tengo depresión, o estoy nerviosa, ya tengo ansiedad. Entonces ahí es como la importancia, digamos que esa línea muy delgadita, pero también a su vez muy importante, que es identificar realmente qué estoy sintiendo para saber decir, oye, mi salud mental es adecuada o tengo una buena salud mental. Pero en general todos como que tienen una idea abiertamente, por así decirlo, adecuada. Hasta el momento hemos hablado sobre lo que consideran las personas que es salud mental, pero ahora desde las miradas de nuestras expertas nos gustaría que nos explicaran qué realmente es salud mental. Bueno, como lo mencionaba anteriormente, existe un significado general que dio la Organización Mundial de la Salud frente a qué es salud mental. Como lo mencionaba, se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar tensiones normales de su vida, puede trabajar de forma productiva, fructífera y es capaz de hacer contribución a su comunidad, a su familia y a su propia vida. Doctora, y siendo tan amplia la lista de patologías, ¿cuáles son los signos de alarma para reconocer si alguien está teniendo problemas de salud mental? Bueno, iniciando, como lo mencionaba anteriormente, todas las personas tienen emociones básicas, la tristeza, la ansiedad, el estrés, que son necesarias para tomar decisiones y actuar frente a problemáticas. Signos de alarma pueden ser la frecuencia con la cual se presenta el estrés, la angustia, la sensación de miedo,
En algunos casos se presentan síntomas físicos, personas que tengan migrañas recurrentes, sensación de presión en el pecho, taquicardias, temblores, sudoración excesiva, que presenten nerviosismo constante y ante situaciones de problemas no sean capaces de solucionarla y la emoción sobrepase el límite de lo natural, se exacerbe demasiado, la incapacidad de solucionar el conflicto inmediatamente. También en el caso de la tristeza es una emoción natural, pero cuando se presenta la depresión puede traer síntomas físicos, decaimiento, pesadez, sensación de debilidad, insomnio o hipersomnia, el aumento constante de las ganas de dormir, se presenta pérdida del apetito y estos síntomas duran por lo menos 5 o 7 días de forma recurrente. Sumado a eso, la ideación suicida, la sensación de desesperanza y desmotivación frente a los hábitos que tiene comúnmente. Doctora, ¿y a qué edades puede afectar los problemas de salud mental? Bueno, en realidad no hay una edad específica. Si nos ponemos a ver desde la parte neuropsicológica, desde el proceso gestacional se puede generar una alteración en la parte cognitiva del bebé. A las 20 semanas ya tienen la capacidad de escuchar, por lo cual se puede hacer una estimulación. Sin embargo, una excesiva estimulación puede generar niños con TDAH, dificultades en el control de las emociones. La infancia es una etapa bastante crítica para definir que una persona tenga una buena o una mala salud mental. El entorno, la educación que se le da, el proceso de acompañamiento y enseñanza. En realidad no habría una edad específica para decir que se puede afectar la salud mental. Hay un dato muy importante, doctora, que me gustaría compartir de esta encuesta que hemos venido hablando con Emily, y es que ante la pregunta ¿cuál es el espacio más propicio para generar problemas de salud mental?, la mitad de la población señala la casa, en un porcentaje del 44.5%. Recordemos que estamos hablando de un grupo poblacional de 3.430 colombianos encuestados, es decir, es una cifra bastante alta. Esto llama la atención porque la casa es el espacio donde uno debería estar y sentirse seguro. ¿Cómo hacer, doctora, para cuidar la salud mental cuando uno de los factores principales por la cual esa se puede ver afectada es donde vive uno? Bueno, es un poco complejo, ya que actualmente es un debate hablar sobre la crianza. Sí es cierto que es el principal factor de alteración en la salud mental. Todo lo que se aprende en la casa es lo que define al individuo cuando es adulto. Un hogar en donde un niño tiene experiencias negativas como violencia, gritos, abusos, no se garantizan sus derechos, en la adolescencia y adultez va a presentar posibles alteraciones en su estado emocional, inseguridad, estrés, ser impulsivos. Todo lo que se desarrolla en la adultez es porque se aprendió en la infancia y el principal núcleo de enseñanza es la familia. Actualmente se habla sobre la crianza respetuosa, sin embargo se ha tergiversado esta práctica debido a que ha pasado de ser una crianza basada en respeto hacia los derechos en una crianza permisiva. No todos los padres tienen la claridad de lo que es el respeto y la crianza positiva. Los chicos actualmente tienden a tener más problemas de salud mental precisamente porque los padres no los saben orientar. Hay muchos padres jóvenes, por lo cual debería enfocarse la educación en ellos, en esos padres que están entre los 18, 19, 20 años. Son personas que no han terminado de madurar neurológicamente hablando y asumen la responsabilidad de enseñar a otro niño a crecer. En este caso no se puede garantizar que todas las personas tengan una buena salud mental si desde la casa no se les ha orientado al respecto. Hay una etapa en el desarrollo cognitivo de los niños en donde ellos tienen un
desarrollo imaginativo, juego simbólico y el aprendizaje es imitativo. Repiten patrones de conducta de los padres, abuelos, tíos, las personas que se encargan de acompañarlos y enseñarlos. Y los adultos tienen la costumbre de responsabilizar a los niños, en estos casos sobre sus acciones cuando son solo niños. Les reclaman porque gritas, porque no me haces caso, porque no respondes cuando te llamo. Y si se indaga en el entorno familiar, nos damos cuenta que esos son los ejemplos. Los padres se gritan, se faltan el respeto, no cumplen las promesas que hacen. Entonces no se le puede exigir a un niño que actúe de manera positiva si el ejemplo o la persona que sirve de ejemplo no lo hace. ¿Qué sucede cuando es alguien más en mi círculo social quien necesita apoyo por algún problema de salud mental? ¿Cómo podemos ayudarlo? Bueno, en estos casos es acompañamiento. No podemos orientar desde la experiencia propia porque pues cada persona tiene su propia vida, sus propios problemas y pues la forma de manejarlos es individual. Sí, ver si se presentan signos de alarma que puedan indicar ya una enfermedad emocional que requiera atención. Lo mejor es recomendarle, indicarle que vaya a una cita, a buscar ayuda profesional, que se dé la oportunidad de recibir por lo menos una orientación psicológica y si lo requiere un tratamiento psiquiátrico. Lastimosamente, todas las personas hablan desde su experiencia y le indican al amigo, no, yo tengo depresión y tómate esto y ya se te va a pasar. Y no es así. Cuando hablamos de enfermedades mentales hablamos de una alteración fisiológica. Hay partes en el cerebro que se alteran por esa misma enfermedad. Entonces un consejo no siempre ayuda, todo lo contrario, desinforma más y se pierde tiempo para ayudar a esa persona. Doctora Angie, yo quisiera también hacer 2 preguntas frente a este tema. La primera es, ¿por qué es tan difícil tomar la decisión de ir al psicólogo? Bueno, a través de la experiencia, lo que he podido observar en cada uno de mis pacientes, creo que hay 3 factores en común que se repiten en cada una de sus respuestas. Primero, el factor estigma. ¿En qué sentido? En que los psicólogos es netamente para las personas que están locas y pare de contar. El segundo factor, he encontrado el miedo. ¿Miedo en qué sentido? Temor a que, por ejemplo, si nunca han asistido a un psicólogo, entonces, ¿qué me van a preguntar? ¿Qué me van a decir? O a su vez es un miedo, considero que a la vulnerabilidad, ¿sabes? O sea, no todo el mundo está preparado como para abrirse a alguien desconocido, porque ir al psicólogo es literalmente tú abrirte a una persona para que te ayude, yo lo digo así siempre a mis pacientes, a reorganizar ese rompecabezas que muchas veces se nos cayó y se desarmó todo y consideramos que ya no hay más solución y ya, esa es la única alternativa. Pero cuando acudimos a terapia, acudimos a psicoterapia, hablando netamente del entorno psicológico, hablamos de un ambiente en donde de una u otra forma nos lleva a exponer no solo tu yo actual, sino tu yo de la infancia, tu yo de traumas, de heridas, y ahí es como que considero como que es ese temor, ¿no? Como que no me quiero exponer, entonces paremos ahí. También, como lo mencionaba mi colega, las malas experiencias. ¿En qué sentido? No, es que mi prima fue y lo atendió un psicólogo y le fue súper mal, entonces creo que a mí me va a ir igual, entonces prefiero no asistir. O también que se dieron la oportunidad de ir un día a asistir a un psicólogo y tal vez no llenó sus expectativas, entonces ya generalizan de que todos los psicólogos o todas las psicólogas me van a brindar la misma atención, entonces se cierran. Cuando creo que la experiencia psicológica es algo muy personal, ¿sí? Hay pacientes con los que yo conecto en la consulta número 1, como hay pacientes que por allá hasta la tercera consulta es que logramos hacer ese rapport que es importantísimo.
¿sí? No es asistir por asistir, sino es asistir de un profesional con el cual tú le estás entregando, yo lo veo así, literalmente tus recuerdos, las cosas más preciadas para ti, que tú lo has atesorado durante mucho tiempo y no te abres a contarlo a la vecina, al vecino, sino a un profesional que realmente tú dices me va a ayudar. Entonces creo que son como esos 3 factores: el estigma, el miedo y las malas experiencias, lo que crea cierta resistencia en poder tomar la decisión para acudir a un psicólogo. Doctora, y la segunda pregunta que tengo es, ¿qué herramientas podemos implementar en nuestra vida para enfrentar cierto tipo de situaciones que nos pueden afectar nuestra salud mental? La validación emocional es fundamental, considero. Todo lo que tiene que ver con reconocer, identificar y validar nos da las herramientas principales, por así decirlo, para tú decir, ok, esto me está pasando, esta es la situación, este es el contexto, esto es lo que estoy sintiendo, porque las emociones son muy amplias, no solamente son las 5 emociones que conocemos, alegría, miedo, tristeza, sino que van mucho más allá: frustración, sentimiento de juicio, ira, pero más relacionado a una rabia que durante mucho tiempo, que eso es algo que la verdad me causa mucho impacto, ¿no? Las personas con depresión, cuando tú entras a trabajar, te das cuenta que es una ira o un enojo que han tenido con alguien o consigo mismo durante mucho tiempo, se convierte en frustración y luego eso produce una depresión, una tristeza profunda. Entonces para mí es importantísimo saber validar, es decir, estoy sintiendo esto, estoy teniendo esta experiencia, reconozco estas emociones en mí. Podemos sentir varias emociones a la vez en distintas intensidades, que también eso pasa. No me siento triste, o bueno, sí, pero un poquito, pero también tengo rabia, pero es imposible que tenga 2 emociones a la vez. Sí es posible. Entonces, cuando las personas no logran identificar lo que sienten, se frustran. Entonces, como se frustran, empiezan a dejarse llevar por sus pensamientos automáticos, así se le llama, que es lo primero que se nos viene a la mente. Vale, o sea, no sé, salí para el trabajo y me chocaron. Ah, no, es que esto me pasa a mí porque es que yo soy una confiada. Y esos son los pensamientos automáticos. Pero en cambio, si sabemos validar lo que sentimos en la situación o en el contexto, nos da una mayor capacidad de poner en práctica esa inteligencia emocional, que es fundamental trabajar diariamente. ¿Cómo podemos luchar contra esos pensamientos automáticos que usted acaba de mencionar, que pueden ser muy frecuentes en la vida de uno y uno muchas veces no se da cuenta que los está teniendo? Creo que es importantísimo, como mencionaba ahorita, la inteligencia emocional. La inteligencia emocional yo creo que todos en algún momento lo hemos escuchado, desde el colegio. Yo recuerdo que ahí trabajábamos mucho la parte de la inteligencia emocional y sí, muy chévere y todo, pero ¿qué es? Es tú tener la capacidad de reconocer qué estás sintiendo. Sí, porque nosotras incluso como psicólogas, vale, somos profesionales en esto, pero también somos seres humanos y hay situaciones donde se nos sale de las manos ciertas situaciones, pero aterrizamos la idea en el sentido de, oye, sí, mira, estoy sintiendo esto, me estoy sintiendo frustrada, por ejemplo, que tú decías el pensamiento automático, me estoy sintiendo frustrada porque luché, estudié, por ejemplo, hoy en día los chicos con los parciales, que eso es algo terrible, si pierden un parcial, no, me perdí la materia, ya hasta aquí llegué. Entonces cuando ese pensamiento automático, ese pensamiento catastrófico que también se le dice de que todo va a salir mal, me tiré este parcial y ya todos los voy a perder, ahí es donde tú dices, vale, sí, no me fue tan bien en esta situación, en este momento, pero no quiere decir que específicamente en la próxima oportunidad sí o sí me va a pasar. Es decir, no entrar a generalizar. Cuando uno llega a ese punto, tú dices, ya lo logré. Porque independientemente no te dejas llevar por lo primero, sino que empiezas a trabajar ese pensamiento racional, que así se le llama, y tú misma empiezas a elaborar herramientas y estrategias que te llevan a sobrepasar las distintas situaciones que se nos puede presentar a cualquiera en algún momento de la vida. Doctora, ¿y hay una diferencia entre los pensamientos automáticos y los pensamientos intrusivos? Sí, vamos a poner un ejemplo. El pensamiento automático, es decir, pedí el ascensor, esperé a que las personas entraran y, oh sorpresa, se me cerró la puerta.
Entonces el automático es, no estuve pilas y se me cerró la puerta y dejé ir el ascensor. Ese es el automático. Pero el intrusivo es el mismo escenario, pido el ascensor, espero a que las personas empiecen a ingresar, entonces ahí viene el intrusivo. Tengo que estar súper pendiente porque si no la puerta se me puede cerrar y si se me cierra la puerta hasta aquí llegué y no voy a alcanzar a llegar a la reunión, a la clase, etc. Es como una otra forma, algo similar al catastrófico. O sea, nos imaginamos lo peor. Es decir, no está pasando, no es algo que ni siquiera está ocurriendo en ese momento, pero llega a nuestra mente y nos predisponemos. Entonces imagínate tú con esa ansiedad de que se me va a cerrar la puerta, entonces empiezas a acosar a las personas cuando es algo que ni siquiera está ocurriendo. Muchas gracias, doctoras. En definitiva es un tema muy interesante y el que tiene muchas ramificaciones para hablar. En este momento me gustaría que abriéramos un espacio para que nuestros oyentes y usuarios en redes sociales puedan compartir sus propias preguntas. Así es, Francis. Aquí tenemos algunas de las preguntas que nos compartieron nuestros oyentes y usuarios en las redes sociales. Esta vez me gustaría preguntarles, ¿por qué se desarrolla la ansiedad? Bueno, como lo decía anteriormente, la ansiedad es una emoción natural, hace parte de las emociones secundarias, es necesario presentarla en ciertas circunstancias. ¿Cuándo se inicia? En cualquier momento. Todas las personas están expuestas a tener un episodio de ansiedad, no necesariamente un trastorno, como lo decía anteriormente, sino una situación en la cual hay mucha tensión, una problemática, una situación de estrés y la persona empieza a tener un estado de intranquilidad, miedo, vienen varios pensamientos de consecuencias que solamente están en su mente en ese momento porque no son reales. En ese momento es donde se desarrolla como tal, es un estado de intranquilidad y en cualquier momento cualquier persona lo puede experimentar. Ya si hablamos de la enfermedad, es un trastorno que tiene muchas ramificaciones. El trastorno de ansiedad puede desarrollarse desde muchos ámbitos, familiares, sociales, económicos, recordar situaciones negativas, se puede presentar tras un despido, una ruptura amorosa, genera que la persona tenga ese mismo estado de intranquilidad y miedo, pero demasiado fuerte, exacerbado como se le dice. Este estado de ansiedad dura mucho en el tiempo, puede durar una semana, 2 semanas, 3 semanas, incluso ser de por vida, ya que se considera que es una enfermedad que no tiene cura, debido a que el estado de ánimo fluctúa mucho, cambia constantemente y cualquier situación puede detonar nuevamente episodios de ansiedad. ¿Cómo puedo, doctora, aprender a manejar la ansiedad? La ansiedad, como lo mencionaba mi colega, es un estado natural, ¿sí? Muy diferente al trastorno como tal de ansiedad. Entonces, podemos tener varias herramientas que sí nos funcionan y son súper buenas y todo el mundo las quiere hacer, pero la ansiedad es muy personal. Por ejemplo, aquí estamos las 4. La forma en cómo sentimos la ansiedad es totalmente diferente, ¿vale? Yo, por ejemplo, he sentido ansiedad hace poquito, después de la cirugía. Nunca había sentido un estado de ansiedad tan fuerte, pero como viví una experiencia dolorosa, digo yo traumática, es muy difícil, ¿sabes? O sea, es muy difícil tú decir, oye, haz estas 5 cosas que con eso se te va a calmar la ansiedad. No, en la experiencia personal te digo, no te enfoques en mi psicóloga o más que mi psicóloga, escuché un video en TikTok o vi es que decía, tenía que hacer esto y lo otro y se me va a calmar la ansiedad. No te centres en eso porque si no te vas a frustrar. Porque, ¿cómo así? Estoy haciendo el primer paso que es validar mis emociones. Estoy haciendo el segundo paso que es llevar mi cuerpo a la calma, porque la ansiedad empieza en el pensamiento pero se manifiesta en nuestro cuerpo a través de la aceleración del ritmo cardíaco, la sudoración, temblor en las manos. Prácticamente tú dices, me siento súper mal, me siento enferma, pero
no es posible tú decir voy a esperar a que mi cuerpo se calme, a que esto pase, porque eso no va a pasar. Independientemente, tú tienes que hacer un sobreesfuerzo para lograr esa calma, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Como yo te decía, por ejemplo, a mí en lo personal me funciona escuchar instrumentales. Eso me ayuda muchísimo a bajar ese estado de ansiedad, ¿sí? Hay personas, por ejemplo, tengo pacientes que les ayuda mucho a acariciar a su mascota. Hay pacientes que les gusta o les ayuda muchísimo lo que es el tema de los olores, ¿sí? Y demás. Entonces, más que decirte, oye, específicamente tienes que hacer esto o tienes que adaptarte a estos 5 pasos, es primero incentivar a que las personas acudan a un profesional, porque cada uno tiene historias totalmente diferentes y dependiendo de nuestra historia se manifiesta la ansiedad. Pero si tú me dices, bueno, pero dame aunque sea unos pasos o aunque sea unos tics para poder controlarlos, yo diría que el primero es eso, la parte de la estimulación emocional, la validación. El segundo paso también es identificar qué me está ocasionando la ansiedad, ¿sabes? Porque es muy difícil tú tratar algo cuando no sabes en dónde comienza. Empecemos por ahí, es muy difícil, porque cuando uno le pregunta, vale, ¿qué te ocasiona la ansiedad? No sé, empieza de la nada. No, hay que aprender a identificar si te levantas, o es cuando vas al baño, o es cuando escuchas alguna canción. Algo está moviendo eso se llaman estímulos. Esos estímulos que de una u otra forma remueven esa memoria a largo plazo y se pueden manifestar a través de esos síntomas de ansiedad. También siempre uno les dice que el tema de la respiración es fundamental. No es cuestión de respirar y ya, sino de saber respirar. Como te decía ahorita, en lo personal, hace poco he experimentado lo que son síntomas de ansiedad y son muy fuertes. O sea, es muy difícil tú tratar de empezar a respirar profundo cuando sientes que tu pecho está apretado, que tu pecho te duele, entonces te duele respirar. Entonces, como te duele respirar, te da pánico porque no puedes respirar. Entonces entras en un círculo vicioso de pánico, de ansiedad, y una cosa lleva a la otra. Y como te decía, tienes que hacer un sobreesfuerzo para decir, tengo que respirar calmada, suave, para poder llevar a mi cuerpo a la tranquilidad. Mente y cuerpo están conectados, ¿sí? Pero no todo funciona netamente en el pensamiento, sino hay que ayudarnos también en la parte física. Y por último, como uno dice, ser empáticos con los demás, también hay que trabajar la autoempatía, porque a veces se nos olvida eso. Ay, pero ¿por qué estoy reaccionando así? No, tu cuerpo reacciona así porque estás teniendo un ataque de ansiedad. Es totalmente natural. ¿Por qué tienes ansiedad? Porque recordaste inconscientemente, tu cerebro lo asoció, lo que acaba de pasar, con un evento traumático o sencillamente por un temor profundo que tienes. Entonces, la autoempatía también nos ayuda a entrar en ese estado de calma y a entrar en ese estado de voy a salir de esto, pero requiero de un pequeño esfuerzo, requiero también de tiempo, pero voy a salir de esta situación. Otra pregunta que nos hacen nuestros usuarios en redes sociales es si la salud mental es tan importante, ¿las EPS dan incapacidades en casos especiales? Bueno, en realidad es un poco controversial esa parte, depende también de la atención de cada EPS. Sin embargo, las personas pertinentes para dar incapacidad son los médicos. En caso de la parte de salud mental, la pertinencia le corresponde al psiquiatra, ya que es médico especialista en psiquiatría. Por psicología clínica se pueden dar recomendaciones sobre las actividades laborales que puede desarrollar el usuario o el paciente. Sin embargo, no se está habilitado a un psicólogo para generar una incapacidad. En este caso es de pertinencia de psiquiatría y se remite principalmente al psiquiatra debido a los síntomas. Una persona con enfermedades como trastorno afectivo bipolar, que está en un estado de manía o un estado de depresión, es necesario tener una incapacidad a criterio profesional si estas emociones están exacerbadas o está en alguna de esas crisis en ese momento y no puede desempeñar su trabajo adecuadamente. En otros casos es como la ansiedad, si presenta síntomas físicos que le impiden desarrollar su trabajo, como
diarrea, vómitos, migrañas recurrentes, la taquicardia, sensaciones de presión en el pecho recurrentes, porque no todos los casos son síntomas significativos o graves y no afectan el desempeño del trabajador. Pero en este caso definitivamente no todas las personas en la EPS están aptas para dar una incapacidad, no desde la parte de psicología. Doctora, otra pregunta que nos hicieron nuestros usuarios en redes sociales es ¿por qué una persona que tiene una pareja que le da todo busca a alguien más? Es un tema bastante controversial, en realidad no hay una respuesta específica, eso depende de cada persona y el respeto y el compromiso que tenga en la relación. Hay una parte que hablan en el psicoanálisis, Sigmund Freud, que dice que en cierto punto el hombre principalmente, después de pasar mucho tiempo con la misma persona, aunque ésta le dé absolutamente todo, el sentimiento cambia. Entonces se vuelve un amor presente, pero un amor más maternal. A la pareja se le ve como una representación de respeto, de compañía, de crecimiento, de apoyo, pero viene la parte sexual, que es lo que comúnmente se busca en otra pareja. Entonces, ante una imagen maternal de la pareja, se busca ese afecto sexual, ese momento de euforia, de desahogo, de desenfreno, de adrenalina que genera el tener otra relación aparte de la formal. Si me preguntan, pues no hay una respuesta específica. En realidad, cualquier persona puede engañar en cualquier momento y no necesariamente tiene que tener un motivo. Y a pesar de que la pareja le dé absolutamente todo, sí puede haber el riesgo. Sí, es algo que hay que tener en cuenta y es el respeto que tiene esa persona hacia los demás. Creería que cuando se presenta una relación problemática, lo más adecuado por parte de la persona que engañe es informar, hablar sobre el problema que tienen y buscar una solución si es que la hay, y si no, darse un tiempo, mirar si de verdad vale la pena continuar esa relación a pesar de que todavía hayan sentimientos pero se están lastimando, o si es mejor alejarse y mantener una buena amistad. Hemos llegado a nuestra sección de mitos. Aprovechando este espacio, me gustaría que dedicáramos un momento a hablar de los mitos que hay alrededor de la salud mental. Por ejemplo, doctora, ¿qué tan cierto es que solo debes cuidar tu salud mental si tienes un problema relacionado con esta? Bueno, en realidad esto es un mito, es falso. No se debe esperar a tener una enfermedad mental o un trastorno para acudir a un profesional. En realidad, todos los días estamos buscando orientación, ya sea de un amigo, de un familiar, de un conocido. Le expresamos lo que sentimos con el fin de recibir una respuesta en la mayoría positiva. Eso quiere decir que todo el tiempo estamos buscando ayuda por problemáticas que tenemos sin necesidad de tener una enfermedad mental. Entonces sería totalmente falso. Por lo menos una vez en la vida sería adecuado recibir orientación profesional por dudas, por inquietudes. Un ejemplo común en el que podemos decir que todas las personas diariamente buscan orientación es cuando se suben en un taxi, y todos lo hemos hecho en algún momento. Le contamos al señor taxista que no conocemos respecto al día, a todo lo que ha pasado, se habla mal de cualquier persona, es una forma de desahogarse. O cuando se va a la iglesia y se hace un tipo de confesión, ya sea en una iglesia católica, cristiana, se busca esa orientación, esa ayuda. Entonces, decir que solo se va a un profesional o se busca ayuda cuando se tiene una enfermedad es totalmente falso. Otra cosa que comúnmente se escucha es que las enfermedades mentales no son reales, solo son personas queriendo llamar la atención. ¿Qué tan cierto es esto, doctora?
Considero que es totalmente falso el que la salud mental o las enfermedades mentales sean utilizadas por personas para netamente llamar la atención. Si fuese así, por ejemplo, nuestras agendas en psicología estarían totalmente llenas con personas que buscan netamente eso, una validación o tener la atención de alguien más, pero realmente no es así. Las enfermedades mentales, como mi colega lo mencionaba al inicio, se pueden producir en cualquier ciclo vital. Sí, no es netamente a las personas adultas o a los jóvenes o a los niños, que también eso pasa mucho. En terapia me llegan muchos papitos con niños de 3, 4 años y llegan a tipo, es que él está mal, es que mi hijo está súper mal, y cuando uno entra a conocer la historia de ese niño, conocemos que hay muchas cosas que no específicamente están mal en el menor, sino en los padres, ¿sí? Y no estamos hablando de trastornos como esquizofrenia, ansiedad o trastorno obsesivo compulsivo, que son como enfermedades mentales importantes entre comillas, sino que podemos estar hablando de heridas de infancia que estamos produciendo a través de figuras paternas o maternas ausentes, ¿sí? O podemos estar creando apegos, incluso apegos ansiosos, apegos evitativos, apegos desorganizados. Entonces son un sinnúmero de cosas o factores que independientemente nos pueden llevar a la larga, porque eso no es algo que se produce de la noche a la mañana, a la larga a producir enfermedades, o más bien yo le digo situaciones atípicas que nos pueden afectar en nuestra salud mental. Entonces no son personas que sencillamente buscan llamar la atención, sino personas que realmente reconocen que necesitan ayuda, lo cual es un acto de valentía. Doctora Danitza, en repetidas ocasiones he escuchado que un problema de salud mental es una señal de debilidad. Es decir, si la persona fuese más fuerte, no tendría ese problema. ¿Qué tan cierto es esto? Eso es totalmente falso. Una persona incluso que muestra una apariencia fuerte puede estar desarrollando mucha inseguridad, tristeza, depresión, y lo camufla, digámoslo así, con los famosos mecanismos de defensa. Busca o muestra ser aparentemente fuerte cuando no es así. Tener una molestia emocional o una enfermedad emocional no es sinónimo de debilidad. Es sinónimo de que se es un ser humano, y como ser humano se está expuesto a cualquier enfermedad, ya sea física, mental o emocional. Sí depende de cada persona aprender a manejar su enfermedad, reconociendo lo que tiene, aceptándola y teniendo la disposición para recibir el apoyo cuando en su momento lo requiera o lo necesita. Sin embargo, dentro de lo que es salud mental, psicología, hay muchísimos mitos, hay muchísimos comentarios, hay muchísimos opinólogos. Todas las personas actualmente saben de salud mental. Todas las personas tienen o creen tener el derecho de hablar sobre salud mental sin tener el conocimiento adecuado, y por eso desinforman mucho. Se puede ver en las redes sociales, TikTok, algunos influencers, no digo que todos, sin embargo utilizan la salud mental como puede ser un show mediático, y desinforman a las personas y las hacen tomar decisiones negativas sobre su propia salud, solo basándose en la opinión de alguien más que ni siquiera conocen. Hemos terminado esta sección. Ya la doctora Danitza y la doctora Angie nos han aclarado esas populares frases para que ustedes no las sigan creyendo. Este tema ha sido bastante interesante, Francis. Creo que podríamos quedarnos acá hablando horas y horas del tema. Yo personalmente soy fiel creyente de que todas las personas deberíamos ir al psicólogo por un simple hecho o un simple acto de amor propio claramente, y de crecimiento personal, que al final es una acción que nos permite superar esas situaciones difíciles y nos ayuda a ser cada vez más resilientes, tener más paciencia y ser más tolerantes a las diferencias. Doctoras, ya para finalizar nuestro programa, me gustaría que abriéramos un espacio para que le compartieran un mensaje de reflexión a nuestros oyentes frente a la salud mental.
Bueno, pues, ¿qué se puede decir? Son tantas cosas, pero creería yo que cada persona es dueña de sus emociones y debe aprender que se puede pedir ayuda sin ser juzgado. Aprender que tener un problema de ansiedad, tristeza o depresión no es una anomalía, es una enfermedad que cualquier persona puede tener y que no les dé miedo pedir ayuda. A veces se piensa que se es totalmente fuerte como para superar los problemas y se busca esa ayuda cuando no se puede más. No hay que esperar ese momento. Si ven que hay algo que no está bien, por muy pequeño que sea, dense la oportunidad de recibir ese apoyo, esa orientación. Si no es de un profesional porque tienen miedo, de un amigo, de un familiar, nunca estén solos ni manejen los problemas solos. Siempre es importante contar con alguien de apoyo. Al hablar de la psicología, yo creo que primero es importante saber qué es la psicología, porque es muy bonito lo que ustedes están haciendo, el tema de la salud mental, pero hay muchas personas que ni siquiera conocen realmente el significado como tal de la psicología, y creo que eso es fundamental, empezar por ahí, porque no es posible hablar de salud mental sin nombrar la psicología como tal. Y por eso yo quiero que se queden con ese mensaje que cada psicología es una ciencia que nos ayuda a analizar, a observar y a prevenir los trastornos mentales. Es decir, no necesariamente tienes que estar en el último límite para poder acudir a un psicólogo. Como mencionaba, yo he atendido a todo tipo de pacientes, entre ellos parejas, y cuando llegan a sesión me encuentro con la sorpresa de que quieren prevenir un problema. Entonces ahí es donde uno dice, oye, realmente la psicología es tan amplia que a todos en algún momento nos va a tocar asistir a una sesión de psicoterapia, de psicología, porque de una u otra forma todos, absolutamente todos, incluso nosotras como profesionales de la salud mental, estamos expuestas a tener que acudir a una persona externa que realmente sea profesional. Entonces quitarnos como ese estigma de que los psicólogos es netamente para los locos, porque entonces, no, pues yo estoy súper bien de peso, entonces ¿por qué me mandan al del nutricionista? O sea, no le veo sentido, ¿no? Porque de una u otra forma hace parte de los chequeos generales y debes acudir a un profesional. Entonces también es eso, prevenir, los incentivo a prevenir, a no llegar al límite, no es llegar al punto de decir no sé qué hacer con mi vida, entonces voy a ir al psicólogo. No, desde el momento 0 o incluso el 1 que tú empiezas a sentir tristeza, ves que ya no le encuentras sentido a las cosas que antes te producían placer, como que es decir, te empiezas a alejar, ahí ya son signos de alarma donde tú dices necesito ir a donde un profesional. Es como mi invitación en este día a que no le tengamos miedo al psicólogo. Somos chéveres. En definitiva es un tema muy interesante y también siento que de una u otra forma todos nos sentimos identificados con este. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Doctora Angie, doctora Danitza, muchas gracias por su tiempo y por explicarnos acerca de salud mental. Es tarea de todos trabajar en romper los estigmas que hay alrededor de este tema y en unir acciones que permitan construir una sociedad más consciente. Recuerden que hoy estuvieron en compañía de Emily Pérez y Francis Rangel en esta segunda temporada de Área Saludable. Para conocer más de nuestro programa nos pueden encontrar tanto en nuestra página web www.loscomuneroshv.com como en Spotify, donde también podrá encontrar nuestra primera temporada y todo el contenido que traemos para ustedes. Nos oímos en un próximo programa. Hasta pronto.